a buscar, por favor, Hechos, capítulo 7, versículos del 51, vamos a leer hasta el 60. Con un propósito eterno. Con un propósito eterno. Eso es lo que vamos a compartir ahora. ¿Cómo se llama? Con un propósito eterno. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿pero quién? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero él murió. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Señor, en esta tarde, noche, Señor, en este momento, Padre, queremos darte las gracias, como siempre, por tu presencia y por tu bendición. Y ahora queremos suplicarte desde el fondo de nuestro corazón que tu Santo Espíritu nos hable, Señor. Que sea el Maestro en este lugar. Utiliza los labios de este predicador, Señor. No transmitas mis ideas, sino que transmites las tuyas, Señor. Que hablemos palabras que bendigan, Señor, y que lleguen al corazón, y que todos los que la escuchemos, comenzando por este servidor, que podamos, Señor, ser contagiados de este poder, ser contagiados de esa fe, Señor, y ser contagiados de esa visión y ese propósito, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, un propósito eterno que debe prevalecer aún ante nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Con un propósito eterno. Amado hermano, mire, cuando yo leo este texto, yo no sé qué le dio a usted a leer esto. Yo no sé. Pero cuando yo lo leí, porque este no era mi texto con el que yo iba a arrancar. Yo tenía otro para poder enseñar esto, un texto de José, en Génesis. Pero llegué a este punto. Y mire, cuando lo leí, lo volví a leer y lo leí una vez más. Porque lo que aquí pasó es una actitud increíble, una actitud de entrega, una actitud donde estaba en supremacía toda la orden, oiga bien, toda la orden de Dios, y había quedado en un nivel muy secundario y mucho menos que secundario. ¿Cuáles eran mis propósitos? Este era una persona joven, acababa de ser nombrado como diáconos los discípulos. En el capítulo anterior usted lo puede ver, los discípulos habían decidido que ellos no podían estar sirviendo a las mesas, sino que tenían que nombrar personas que colaboraran. Entonces nombraron a Esteban porque le consideraban, oiga esto, lleno del Espíritu Santo. Y mire, tan no se equivocaron en su decisión, en ese nombramiento tan importante, que este hombre pudo enfrentar este hecho
tan tremendo en su vida. Y no podía, él no perdió de vista, oiga lo que le digo, no perdió de vista el propósito de Dios en él, que era exhortar y hablar de la palabra aún a costa de su vida. Yo no sé si a usted le dijeran, mire, queremos que predique la palabra, pero le van a pasar un montón de cosas difíciles al predicar la palabra. Usted va a estar en riesgo. Usted inclusive puede tener pérdidas económicas. Usted va a fallar, le va a fallar sus propósitos de muchas maneras, porque los propósitos de Dios van a venir y van a ocupar el espacio que ocupan sus deseos y sus propósitos. Mire, hermano, yo creo que esa quizás es la manera más difícil de mandar a predicar a alguien. ¿Por qué? Porque todos tenemos metas. Amén. Todos tenemos propósitos, todos tenemos deseos, intenciones. Veo a mi hijo y mis hijos y tengo deseos para mis hijos, tengo propósitos, que estudien, que lleguen a la universidad, que terminen y que más que todo que sean felices. Amado hermano, pero Dios tiene propósitos más grandes y perdemos de vista los propósitos de Dios cuando le damos más supremacía a mis propios, a mis deseos, a mis metas. Y entonces hablamos de Dios y le pedimos a Dios por mis metas, creyendo que Dios vive para nosotros, creyendo que Dios tiene un propósito exclusivo y solo para mí. Te tengo noticias. Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene metas para contigo y tiene deseos para contigo y tiene órdenes para ti. Pero esos deseos, esos propósitos y esas órdenes son parte de una orden más grande, de algo algo macro, algo que tiene que ver con todo el mundo. Dios nos puso aquí no para que nos calentemos, sino que para que seamos un semillero que lleva la palabra más allá. El propósito de Dios está también en nosotros y debe estar en nosotros. Pero primero, amados, tenemos que saberlo y entenderlo. Cuando nosotros predicamos al Señor y le decimos a la gente, venga al Señor que Dios le va a bendecir, venga al Señor que Dios le va a bendecir, y le damos con la bendición y le damos con la bendición, las personas vienen al Señor con la idea que nosotros les trasladamos, venga al Señor que Dios le va a bendecir. Y entonces el propósito principal de las personas es que Dios les bendiga. Y entonces vienen a la iglesia y Dios, como es tan precioso, al que recibe al Señor, mire, Dios le da. Y eso en el tiempo que tengo de ser cristiano, en el tiempo que tengo de ser pastor, yo me he dado cuenta, alguien recibe al Señor y Dios, además de salvarle, hace algo muy especial en su vida. Pero no es todo el tiempo, porque por eso se llaman milagros. Mire, allá en El Salvador hubo un tiempo que se llamaba algo que ofrecían las tarjetas de crédito, un borrasaldo, ¿verdad? Un borrasaldo, porque si usted salía favorecido, se le borraba completamente el saldo. Y toda la gente ya no soñaba en la lotería, sino que soñaba con el borrasaldo. ¿Por qué? Porque le gustaba darle la tarjeta, ¿verdad? Y como no es lo mismo abrir la cartera y sacar el billete, sino que solo paso donde firmo, y aquí hay lugares que ni firma uno, ¿verdad? Se queda, ¿y dónde voy a firmar? No, ya estuvo. Se siente bonito. Todos buscando el borrasaldo. Y entonces vienen a Dios pensando en su borrasaldo, pensando en su bendición. Y no entendemos que el propósito de Dios es mayor, es más grande. Y entonces sí está dentro del propósito de Dios, está la bendición, pero como algo secundario. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Es decir, no como objetivo principal, sino que ni siquiera te vas a dar cuenta cómo fue que llegaron a tu vida. Pero cuando tu deseo es agradar a Dios, cuando tu deseo es servir al Señor, yo no sé cuántos estarían dispuestos a hacer lo que Esteban hizo. Y no me pueden hablar que era una persona que tenía años y años y años en el Evangelio, porque el Evangelio no tenía años y años y años. El Evangelio era nuevo. No lo conocían muchos. Pero él buscó la presencia de Dios. Y al encontrar la presencia de Dios, que si bien es cierto tenemos un Dios universal, pero también tenemos un Dios personal, un Dios que conoce a mi hermana Delmi y sabe lo que le pasa, lo que desea, lo que ella quiere, lo que le duele a ella.
Lo sabe perfectamente. Y Dios tiene un espacio dentro de su cuerpo para Delmi. Para el cuerpo de Cristo es la iglesia. Para ella, para sus deseos, para los dones y las capacidades que Dios le ha dado a ella y a cada uno de nosotros. Dios nos ha dotado de cosas especiales. Muchos no han logrado descubrir cuáles son esos dones. No me diga usted que no, es que mi don es que soy abogado. Amado hermano, en El Salvador eso es defecto. Yo soy abogado y por eso se lo digo. Una vez estaba evangelizando a alguien y ya recibía al Señor. Y mire, ¿y usted a qué se dedica además de ser pastor? Soy abogado. Uy, Dios guarde. Y se fue y no me lo pude ganar. No quiero hablar con alguien como usted. Amado hermano, estamos hablando de algo sobrenatural. Algo que usted no tenía y de repente tiene. Que Dios se lo ha dado para que lo utilice en el cuerpo de Cristo. Oiga, que lo utilice en el cuerpo de Cristo, aquí en la casa del Señor. Es algo que Dios le ha dado, esa provisión tan especial. Póngame atención. Para que usted sea útil en la casa de Dios. Pero como venimos al Señor buscando otras cosas, al final está bien, ¿no? Porque dice dice el Señor, yo soy Jehová tu proveedor. Pero más que nuestro proveedor, Él es nuestro Señor. Algunos han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no lo quieren aceptar como su Señor. ¿Sabe qué quiere decir Señor? Viene de la palabra kurios, que quiere decir el dueño. El dueño, el propietario de mi vida, el propietario de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Me doy cuenta ahora que Dios es dueño hasta del saco que yo ando puesto. Es dueño. Uno dice mi esposa, mis hijos, pero dice el Señor, mío, dijo el gato, esos hijos yo te los he prestado. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Allá dan cuenta, Dios me los ha heredado. No es esa herencia que tú me vas a dejar después que me los críes. Y van los hijos de nuevo a Dios. Y por eso es que un día los hijos que uno tanto ha amado y ha tratado de educarles y darles lo mejor que ha podido, papá, fíjate que ya me voy. Aunque en este tiempo lo que hacen es que, papá, fíjate que ya vengo con, ¿verdad? Ya no se van para otro lado, sino que vienen con, ¿verdad? A los pedacitos donde uno vive, ahí donde caben uno, caben dos, caben tres, caben cuatro y como sea, para eso son los camarotes, ¿ve? Y todo ese montón de... Pero amado hermano, óigame bien, oiga bien. El problema es que seguimos buscando a Dios por la bendición. Y fíjese que la Biblia nos tiene expresiones, o sea, textos bíblicos, que no se los voy a leer todos, sino que solamente es como expresiones. Dice la Biblia, alzad los ojos al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces Dios quiere que alcemos la vista. ¿Y dónde está la policía? ¿Y quién me puede prestar? ¿Y dónde? No, levante la vista, porque su socorro no viene de las cosas que tienen a su alrededor. Su socorro viene de Dios. La Biblia sabe que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Los ojos en Jesús, no en lo que tenemos a nuestro alrededor, no en alguien que nos ha prometido cosas. La Biblia, el Señor Jesucristo nos dijo, poned la mirada en las cosas de arriba. Nos hace ver hacia arriba, nos hace pensar que la ayuda, aunque Dios puede tomar a la persona que quiera para que nos ayude, Dios está diciendo, no esté, es como que Dios nos dijera, no esté volviendo a ver a aquel que tiene, porque lo que tiene yo se lo he dado y te lo va a dar a ti cuando yo quiera. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Y por eso estamos quedando bien con fulanito, con un menganito. ¿Se ha fijado que entre más dinero tienen, más chiquito es el nombre? Menganitillo. No tiene dinero, menganistillito. ¿Verdad? Entre más dinero. No entiendo. Mire, en Santiago dice que son los que nos sofocan ustedes. Son los que nos presionan. Pero cuando lo tengo enfrente, don, fulanito. Y alabamos tanto a esta gente porque creemos nosotros que nos pueden ayudar. Pero no alabamos al Señor. Y mis propósitos están arriba de los propósitos de Dios. Vamos a la iglesia. No sé si voy a tener tiempo. No sé si pueda porque tengo una piñata. Y que no está grandote para la piñata. Miren, mis hijos entendieron algo, hermanos.
Sábado había piñata. Domingo ya no. Mi hijo Josué, el menor, él nació en el Evangelio, ¿no? Los otros conocieron al papá algo parrandero, ¿verdad? Al Papa no lo ha conocido. Tiene su propio santo aquí, ¿verdad? Mire, hermano. Y ya en el Señor, pues mi hijo no conoció tantas cosas como mis otros hijos conocían. Mis otros hijos me vieron a mí tomando y haciendo locuras. Pues chiquito no. Pero un día se acerca a mi suegra, que es la señora que está allí, mire. Cara enojada, pero no es enojada, ¿verdad? Pues si la cuca que es así, pero pues no. Pero mire, hermano, oiga esto. Llegó, a mí no es suegrita. Mire, y llegó mi hijo y se le acercó. Y le dice, mira, abuelo, le dice, ¿por qué todos mis amigos el domingo van a la playa, el domingo van a esto, el domingo a esto y lo otro y piñata, y nosotros solo a la iglesia, domingo solo a la iglesia? Y le dijo, mira, le dijo, te voy a contar. Cuando tú ibas a nacer, tu mamá se enfermó. No eras tú la enfermedad, sino que a ella le dio una cosa que se llama preeclampsia. Y le dio muy fuerte, de tal manera que se le inutilizaron la placenta, un riñón le dejó de funcionar. Y entonces el doctor, como estaba en los pocos meses de embarazo, el doctor nos dijo, mire, yo recomiendo, oiga lo del doctor, que evacuemos al bebé. Porque su hijo, su esposa, la vida de su esposa corre peligro. Y yo me quedé, que abogado llave, pero eso de evacuar, pues no le hallé, que me iba a decir que, ¿y qué es eso? Le dije yo. Y entonces, que vamos a abortar, recomiendo un aborto. ¿Qué? Le dije, el único de los 3 que mandé a pedir, porque los otros me dijeron, es verdad, sí, fíjate que, no, le dije, no puede ser, vámonos, le dije, vamos. Mire, hermano, allá están mis hijos, no, también los amo, o sea, allá atrás están mis hijos, mire. Pero mire, hermano, oiga esto. Lo que hice yo no accedí a lo que el doctor quería, sino que no, de aquí en adelante a pedirle a Señor, ya éramos cristianos. Y mire, donde veía un pedacito, un garazo, mira, préstamelo para hacer una vigilia. Yo no era pastor entonces, pero yo quería reunir un grupo de hermanos y en medio de todos los hermanos estar pidiendo y estar pidiendo. Y entonces lo hicimos. Pero una vez, había reunido un grupo de gente y estábamos en la vigilia y yo no predicaba, yo solo reunía a la gente, conseguía quien tocara, los predicadores, yo me iba al fondo a orar. Y entonces estaba al fondo y todos comenzaron a orar, ¿no? Y yo no me di cuenta que el predicador ya los había sentado a todos. Yo estaba en mi oración. Y entonces cuando yo le decía, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, dímelo, yo lo voy a hacer todos los días de mi vida, dímelo. Mire, y me quedé callado. Y cuando me quedé callado, ya el predicador estaba leyendo la Biblia. Y entonces ahí dijo él, que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Mire, hermano, cuando yo escuché eso, yo supe que era para mí. Y allí mismo al fondo doblé mis rodillas y le dije al Señor que sí. Al día siguiente, mi esposa estaba tan inflamada que ella no podía agarrar una llave, no podía sostener una llave porque las manos estaban tan gorditas. Y entonces amaneció delgada como ella era, solo que con la gran barriga. Y entonces, me dijo, vámonos para el doctor. Porque yo quería que el doctor confirmara el trato que yo había hecho con el Señor. Y el doctor le hizo un montón de análisis, le hizo no sé cuántas rondas de análisis, porque el doctor no entendía qué es lo que había pasado. Pero la placenta había vuelto a la vida, el riñón estaba funcionando, ella ya no tenía presión alta, ella estaba completamente sana. Y le dijo el doctor a mi esposa, te voy a mantener en embarazo de alto riesgo porque no sé qué es lo que aquí ha pasado. Cuando mi hijo se dio cuenta de esto, mi hijo solo le dijo a mi suegra, vámonos para la iglesia. Ahora él es profesor de escuela bíblica, ahí está uno de los maestros. Y mire, hermano, cuando uno logra comprender que Dios tiene cosas preciosas para uno, pero esas cosas preciosas son parte de algo más grande que uno. Mayor que la casa que usted le está pidiendo, que el carro que le está pidiendo, que el trabajo que le está pidiendo. Dios se lo quiere dar y Dios se lo puede dar.
Pero Él quiere que sea la pieza idónea, la pieza indicada con los dones que Dios le ha dado para ser utilizado por Dios. Esteban lo entendió, Esteban asimiló eso. Esteban ya tenía una vida, pero tomó la vida que Dios le había dado y vivió esa vida. Y se puso frente a todo su pueblo y a su pueblo le reclamó y le predicó y lo exhortó. Y el pueblo dice lo que nosotros hemos leído, que los fariseos y los judíos estaban tan enojados que tronaban los dientes. Y cuando de repente él, enfrente de toda esa multitud, alzó sus ojos a los cielos, dice que vio el cielo abierto y al Señor en las nubes y al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra. En ese momento él ya no le tuvo temor y ya no le importó nada de lo que estaba pasando en la tierra, porque todo esto que usted ve y todo esto que usted ama, créalo o no, es pasajero. Todo lo que ahora es nuevo será viejo. Todo el que es joven será viejo. Todo el que está vivo morirá. Pero Jesús permanecerá para siempre. Jesús y sus propósitos. Jesús y sus promesas. Y en la medida que nosotros las creemos para nosotros, las creemos como algo que es verdad. Amado hermano, decimos como Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Mire, hermano, usted puede venir a la iglesia todos los días de su vida, pero si no le entrega de verdad su corazón al Señor, ni un solo día usted podrá tener paz. Ni un solo día usted va a poder dormir tranquilo. No importa que los perros estén ladrando a su alrededor, no importa quién esté haciendo lo que sea, pero si usted ha confiado en el Señor, la Biblia dice: caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con ustedes. Saben, nosotros venimos a este país porque mi suegro se hizo ciudadano y nos pidió. Yo estaba diciendo que no, otro día les voy a contar ese rollo, porque ese es otro rollo. Y mire, hermano, no queríamos, yo al principio no quería venir, pero en eso dijimos que sí, y mi suegro se enfermó. Le hicieron una operación de corazón abierto a una persona diabética. No, hombre. Y mi esposa: mira, quizás ya no nos vamos a ir, pero yo tenía un trato con el Señor. Ese señor no se va a morir. ¿Y por qué decís? ¿Por qué decís? Porque Dios tiene un propósito con nosotros en aquella nación. Y yo mojado no me voy. Así es que ese señor se tiene que vivir. Mire, en Nicaragua anda bailando el viejito. Mire, hermano, cuando usted entienda los propósitos de Dios, usted va a vivir el poder de Dios. Pero si usted se aleja de los propósitos de Dios, se aleja de la visión de Dios, está solo usted. Y va a estar frustrado. Y siendo cristiano va a tener la misma esperanza del mundo. Siendo cristiano va a tener que depender de lo que tenga en la bolsa, de sus amistades que siempre fallan y del dinero que nunca alcanza. Solo póngase a pensar, le pagan y cuánto le dura, pues, ¿no? Qué tristeza cambiar el cheque como para jugar naipe. Y ahí quedarse esperando el otro 15. A algunos no les pasa así. Pero hermano, la paz que Dios da, el confiar que estamos en las manos de Dios, eso no tiene pago. Había un jovencito, hijo de Jacob, que él amaba mucho a su padre y amaba mucho a Dios. Y era tan amado de su padre que su padre le mandó a hacer unas túnicas de colores. Eso se le daba al primogénito. Y el primogénito no era él era casi el último. En ese entonces él era el último porque hacía falta Benjamín, pero Benjamín no había nacido todavía. Y entonces él era el amado de su padre y era tan obediente que le decía: mira, tus hermanos están con las ovejas por allá, pero esos se van para otro lado. Así que, por favor, anda a verlos y me decís qué es lo que hacen. Y venía y este muchacho hacía lo que su padre le decía. Pero sus hermanos le tenían envidia. Y este mismo muchacho tuvo un sueño. Y resulta que en el sueño él era superior a sus hermanos y a su propio padre. Vino y le contó el sueño a su familia y su familia
se enojó más con él. Mas sin embargo, claro, Jacob, su padre, también se enojó. ¿Que acaso tú vas a reinar sobre mí?, le dijo su padre. Pero su padre meditaba, porque Dios había ya hablado en sueños a Jacob. Por la envidia, este muchacho, mira, y era un buen muchacho, fue vendido. Y ustedes conocen la historia. Estoy hablando de José, hijo de Jacob. Este fue vendido por sus hermanos. Para no matarlo, lo vendieron a unos ismaelitas. Y lo fueron a vender y lo fue a caer. Después de ser un príncipe, fue comprado por uno de los jefes de la guardia de Faraón, llamado Potifar. Y él estuvo allí como esclavo. Después de ser príncipe, esclavo. En su actitud de esclavo, ¿qué pensaría él de su sueño? ¿Qué pensaría usted de su sueño? Póngame atención, en su presente, ¿qué piensa usted de su pasado? Es que yo tenía, es que yo era, es que yo no sé qué, pero ¿qué piensa ahora de su presente? ¿Y qué piensa de Dios en relación a su presente? Muchos protestan. Muchos se han alejado de Dios porque Dios les quitó esto, porque Dios esto, pero es que no entendieron. No estás para que yo te bendiga, estás para servirme, y cuando me sirvas y me creas te voy a bendecir. O sea, la función es al revés. No es la bendición primero, la bendición viene después. Pues este muchacho llegó a la cárcel y siguió siendo el mismo muchacho colaborador, el mismo muchacho solícito, el mismo muchacho emprendedor, el mismo muchacho con la misma actitud. Y entonces, el Potifar lo puso a cargo de su casa. Luego pasó el rollo de la esposa, que quiso acostarse con él, y él dijo no, y salió corriendo, y la esposa lo acusó y él fue a dar a la cárcel. Y dentro de la cárcel José siguió siendo el mismo, no cambió su actitud, no había una actitud de reclamo, ¿y para qué voy a servir al Señor? Mira, hoy que soy cristiano, las cosas que me pasan. Sino que José siguió siendo el mismo muchacho responsable, colaborador. Alguien necesitaba algo, él lo ayudaba. Y entonces la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios prosperó a José en la casa de Potifar. Dios prosperó a José en la cárcel, que llegó a ser el encargado de la cárcel después de jefe que estaba ahí. Hermano, fueron más de 10 años sufriendo sin deber nada. Pero ese muchacho no perdió la vista de que él servía a Dios y no Dios le servía a él. Que Dios tenía un propósito más grande y que el sueño que Dios le había dado no se había perdido, sino que tenía vigencia. El mismo Job, amados hermanos, el mismo Job, en el capítulo 1, después que le pasó todo lo que le pasó, ¿sabe usted? A Job en un solo momento perdió todo lo que tenía y era de los hombres más ricos del lugar de donde estaba. En un solo día él perdió, no su hijo, perdió 10 hijos. Y lo que tuvo que haber perdido no lo perdió, porque la mujer se le acercó y le dijo, y todavía bendices al Señor, maldice a tu Dios y muérete. Y en su condición, que también ya el mal le había llegado a su cuerpo, porque tenía llagas desde la coronilla hasta la planta de los pies, le dijo Job a la mujer, como cualquier mujer impía has hablado. Y al final del capítulo 1 de Job, Job dice, la Biblia testifica que a pesar de todo eso, Job no encontró o no atribuyó a Dios ningún despropósito. No encontró en Dios un error, no encontró en Dios un propósito malo, un defecto en sus decisiones. Porque él se acordaba de la visión y porque él sabía que Dios es el mismo, que Dios no iba a cambiar, que la situación cambiaba, pero Dios, que es el que reina en todo el mundo, seguía siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos dependiendo de lo que tengamos a nuestro alrededor. Dependiendo quién esté a nuestro alrededor, así nos comportamos. Cuando estamos en medio de hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Cuando no estamos con hermanos y no estamos como impíos, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Y sabe por qué? Porque le damos más valor a nuestro entorno, nuestro contorno,
que a Dios mismo. Dios guarde, vaya a pasar el pastor. No, pastor, Dios le bendiga, pastor, aquí estoy alabando al Señor. Y ya se fue. Gracias, se pone ahí comienza todo el show. Cambiamos la evaluación de las cosas. Imagínese, hermano, Esteban. Mire, Esteban, a mí me da risa lo que puso un amigo, ¿no? Y la vez pasada se los comenté. Cómo quisiera, dice, estar libre de pecado para agarrarlos a pedradas a todos, decía el tipo este. Pero Esteban, a pesar de lo que pasó y de que lo estaban apedreando, ¿qué fue lo que dijo? Hizo lo mismo que nuestro Señor. Tenía la visión de Jesucristo y dijo: no les tomes en cuenta esto. Pero hay de aquel que lo vuelva a ver mal a usted. ¿De quién está hablando? Hemos perdido la vista de Dios. ¿Sabe cómo se nos dice a nosotros que tenemos que caminar en medio de este montón de testigos que nos ven? Puestos los ojos en Jesús. No el que me está viendo, no en el testigo que me está viendo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted lo vea, no le va a importar lo que usted tiene alrededor. No le va a importar. Usted va a caminar tras los ojos de su Señor, en las órdenes de su Señor. Y si ahorita está pasando algo malo, tranquilo, hombre, está en el propósito de Dios. Y sabe, José después, a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de que su vida por 10 años fue muy difícil, oiga bien, y quisiera que fuera conmigo, por favor, a Génesis capítulo 45. Ya estamos casi terminando. Génesis capítulo 45, versículo 4. El primer libro de la Biblia, capítulo 45, versículo 4. Ya José enfrente de sus hermanos, ya José el segundo después de Faraón, casi José rey de Faraón, casi de Egipto, perdón. 45:4, ¿lo tiene ahí? Dice así, mire: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, mire que les dijo: hoy me la van a pagar todo. No dijo eso. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermano, mire, ¿qué pasó con José? Él confiaba que aquel que le había hecho la promesa, que aquel que le había dado la visión, no iba a cambiar. La situación iba a cambiar, pero Dios no. Cuando usted tome en cuenta a Dios y permanece en el propósito de Dios, amado hermano, todo le va a salir bien. Va a tener problemas, pero Dios se los va a resolver a su tiempo. Manténgase firme, no varíe ni a izquierda ni a derecha. Manténgase firme, no se aleje, agarre su Biblia, léala. No tengo ganas de orar porque me siento tan triste. Ore. No quiero ni cantar, cante alabanzas. Mire, lea los salmos, doble rodillas, háblele al Señor. Cuanto más tenga ganas usted de quejarse, más vaya a la presencia de Dios. La Biblia dice en Jeremías: yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para daros lo que queréis. Amados, no vamos a lograr esto, porque pareciera que la vida del cristiano es una vida de protesta, de enojo y de inconformidad. Pero quiero decirte, amado, que si tú buscas a Dios, que si tú le preguntas a Dios, amado, Él te va a contestar.
Solo sabes qué, háblale a Dios y guarda silencio. Quédate callado un momento, como que no estuvieras orando. Pero cuando tú hablas con alguien y cuando tú le preguntas a alguien, tienes que darle espacio para hablar. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, déjame hablar pues, déjame hablar, te voy a contar, te voy a contestar? Pero que no, guarde silencio, porque Dios le va a hablar. ¿Y sabe qué es lo bueno? Con su propia voz. Porque si de repente usted oye una voz de los cielos, a saber qué va a sentir usted. Que el hermano era tan buena gente, pero se murió del susto. Así que deje de estar pidiendo que Dios le hable audiblemente, porque Dios ya no lo hace así. Para eso ha dejado su palabra, para eso ha dejado el Espíritu Santo. Para eso te dice que no confíes en lo que ves, que lo que ves no necesita fe. Es lo que no ves, para lo que tú necesitas fe. Propósitos eternos de Dios deben estar arriba de los nuestros. Tu bienestar deben estar abajo de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú más deseas en esta tierra? Yo te aseguro que está en las manos de Dios. Y el día en que confíes en Él, y aunque la tierra tiemble, tú sigues confiando en Él, eso que tú deseas llegará a tus manos. Solo confía que el propósito de Dios, al cumplirse, oye esto, al cumplirse el propósito de Dios en ti, ya se han cumplido muchos de tus propósitos personales. Solo confía. Vamos a orar.